Fue una noche de abril de 1974 cuando chocaron el esplendor del fútbol de Rosario con la selección nacional que no venía pasando su mejor momento. Aquel día, un tal Tomás Karlovich, alias El Trinche, patentó su jugada, el doble caño. Se la hizo a un defensor de ida y de vuelta. Ya lo había hecho en otras oportunidades, pero nunca en un estadio tan colmado. Buenas noches, señor Intendente, señor Secretario de Gobierno, señores concejales, autoridades presentes, señores periodistas, familiares, amigos, público en general. Nos encontramos aquí para presentar a uno de los autores del libro La noche del Trinche. Es un honor muy grande que venga a nuestra ciudad y que haya elegido particularmente el área de deporte para presentar su segundo libro, ya que ha participado en otro, como el libro El Semillero. Facundo es un arroquense que ha caminado sus calles polvorientas, como dijo alguna vez María Esther de Miguel. Hijo de Roberto Paredes y de Lucrecia Torres, aquí presentes, seguramente con el pecho inflado por la emoción y la satisfacción de poder disfrutar de un logro más de su hijo. Facundo realizó sus estudios primarios en la escuela número 93, Faustino Suárez, donde era un chico, como lo cuenta él y sus maestras, que no era el mejor, tampoco era el peor, pero sí era un chico amable, responsable, ingenioso y compañero, que le gustaba, como a todos los chicos de su edad, jugar al fútbol y soñar con uno de esos jugadores que brillaban por aquellos tiempos. Hizo las inferiores en el Club Central La Roque, donde también se destacó por su compañerismo, su responsabilidad, su amabilidad, y logrando en la tercera división del club, con un equipo que jugaba muy bien al fútbol, dirigido por el querido, recordado por todos los futboleros, el señor Marcos Viale. También formó parte de ese cuerpo técnico un colega de todos ustedes, el popular Walter Bachi Benedetti. Culminó sus estudios en el Colegio José Benedicto Virué y a los 17 años decidió partir hacia la gran ciudad para cumplir su sueño, ya no como jugador, pero sí para estar cerca de ellos. Su amor por el fútbol y su afán por la lectura y la escritura lo llevó a ser hoy un periodista deportivo. Hoy Facundo trabaja en Radio Nacional de Rosario, en la cooperativa de prensa, y es docente de la Escuela de Comunicaciones. Nos viene a presentar su primer libro escrito por él y su colega, Ariel Gómez, bajo la editorial El Arco, con más de 20 años de trayectoria que se dedica a la literatura deportiva. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Facundo Paredes y le cedemos la palabra. Buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por venir, por el día, por la noche, por el día y la noche, por cómo están. Antes de seguir agradeciendo y bueno, sí, a las palabras del Negro y a la organización del Negro que hizo posible todo esto, voy a leer algo muy breve y después seguimos. Algo sobre, por supuesto, La noche del Trinche, que es el libro.
El taxista le baja el volumen a la radio y el relato de Fioravanti por LT3 apenas queda de fondo. Acaba de subir un pasajero. Buenas noches, saluda el taxista. Buenas noches, responde el otro. ¿A dónde lo llevó? El pasajero, hombre flaco, alto y melenudo, le dice la dirección y el taxista acelera. Ah, Barrio Belgrano. Ajá. Cuando avanza unas pocas cuadras, el taxista comprueba que su cliente es además un hombre de pocas palabras. No será un buen interlocutor. Por eso se toma el atrevimiento de subir el volumen de la radio. De todos modos, el taxista se larga el diálogo por más que el otro, el pasajero, le devuelva apenas monosílabos. ¿No estaba escuchando el partido? No. Rosario le está pegando un baile bárbaro a la selección, en un amistoso. Acá nomás, en la cancha de Newell's. El taxista no necesita siquiera de los monosílabos de su pasajero para seguir charlando. Habla y se responde solo si es necesario. Ahora el segundo tiempo viene más tranquilo, porque lo sacaron a Karlovich, que es el 5 de Central Córdoba. Hasta Fioravanti quedó impresionado. Y claro, el tipo juega en el ascenso, no lo conoce nadie y dice que les pegó una milonga bárbara a estos porteños, que son los mismos que ahora en un par de meses van a jugar el Mundial. El camino es rápido, como es habitual un miércoles a altas horas de la noche. «Es por acá, ¿no?», dice mientras frena. «Sí, acá nomás». El pasajero se baja y se pierde en la oscuridad. Tomás Felipe Karlovich, el trinche, le reveló a su amigo Luis Belazarín que ese miércoles 17 de abril de 1974, cuando el combinado de Rosario venció 3-1 a la selección argentina, no se quedó a mirar el resto del partido una vez que fue reemplazado. Creo que sí se quedó en el vestuario un rato y que después fue al banco con nosotros, contrapone Andrés Rebotaro, ex jugador de Newell's y suplente de los rosarinos en aquel amistoso. Esa noche de hace más de medio siglo en la que chocaron el esplendor del fútbol rosarino y el ocaso de la selección nacional está plagada de este tipo de versiones contradictorias. La verdad, la ficción, los personajes de carne y hueso y los seres sobrenaturales se mezclan en el mismo lodo, todos manoseados. Cuando Tomás Felipe Karlovich se enteró que la selección argentina iba a visitar su ciudad para disputar un amistoso antes de viajar al Mundial de Alemania, lo primero que se le cruzó por la cabeza fue presenciar el partido, estar en las tribunas del estadio de Newell's para ver a las estrellas locales y a las nacionales. Pero para su sorpresa, en la solicitud que el Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, organizador del evento, le envió a Central Córdoba para ceder jugadores, figuraba su nombre. Tan diferente y excepcional era el trinche que tenía 3 DNI y ninguno se ponía de acuerdo en su fecha de nacimiento. 2 decían que había nacido el 19 de abril, uno de 1946, el otro de 1947. El tercero ubicaba su natalicio un día después, pero de 1949. Nací el 20 de abril de 1948, se presentó de todas maneras en una entrevista de principios de los 80. Si tenés que hacer algún trámite, ¿qué pones a la fecha de nacimiento?, le preguntó su biógrafo Alejandro Caravaggio. Depende de cuál documento lleve encima ese día, le devolvió. Esa picardía que trasladó a la cancha lo convirtió en un jugador típicamente rosarino. Su alta estatura y la habilidad no eran incompatibles, sino todo lo contrario. La larga distancia entre sus pies y la cabeza no impedía que las neuronas transmitieran la voluntad de la zurda y la derecha al instante y con la precisión de quien enhebra una aguja de coser al primer intento. Un jugador talentoso, dirá el propio Tomás Felipe, no pierde el tiempo pensando dónde tiene que poner la pelota, solamente la pone ahí por instinto. Flaco y largo, de espalda ancha, cabellera al viento, a veces con bigotes, otras veces no, llevó la guapesa propia del potrero a las canchas de tierra del ascenso y en torneos del campo en los 70 y 80, y no escatimaba en meter pierna fuerte. Usaba los codos de costumbre, solía justificarse el protagonista, pero la cosa es así, explicaba. Si te juegan bien, uno juega bien, pero si el otro quiere ser pícaro, vos tenés que ser más pícaro.
Dan cuenta de ello las 13 expulsiones que recibió con la camiseta de Central Córdoba, que le valieron el tristemente célebre récord de ser el jugador con más rojas en la historia del club. De un caño a un codo, del buen pie a una buena patada. El tipo era un malabarista, pero si le buscabas y te metías, a la siguiente te metía un codazo que te rompía la cara. Era guapísimo. Afirma serio Aldo Pedro Poy, rosarino, pero que aquella noche defendió los colores de la selección nacional. Un jugador de Almagro, en febrero del 74, puede dar cuenta de ello cuando a los 5 minutos de juego se fue con el pómulo izquierdo roto por el codo del rudo volante. Por otra roja, un par de meses atrás, terminó el partido no en las duchas, sino en plena Popular, alentando con la barra a los 10 que quedaban en cancha. Cuando jugué en el ascenso, me enamoré de Karlovich. Fue el mejor jugador que vi antes de llegar a primera, un astro, opinó Daniel Pasarela, defensor campeón mundial y capitán en 1978, y cerró con un deseo: me hubiera gustado ser como él. Otros entrenadores de la selección, como Menotti, Bielsa, Peckerman y Sampaoli, lo vieron jugar y hablaron maravillas de él. Su inclusión en el equipo de Rosario aquella noche no llamó la atención en la ciudad. Su nombre, apodo y apellido ya sonaban en esos años 70 en las charlas futboleras. Quienes lo habían visto jugar contaban sobre las bondades de esa zurda con dejos de magia y garra. Quienes no, quienes solo habían oído de él, confiaban en sus virtudes como un creyente cree en Dios sin la necesidad de verlo. Los consultados para el libro nos recuerdan un entrenamiento previo al partido ante la selección. No hacía mucha falta, porque ahí se hablaba el mismo idioma. Se agranda el ex arquero de Central, Juan Carlos Biasuto. Y se suma Sergio Polo Robles, ex delantero de Newell's. Fuimos directamente. Cuando vos tenés jugadores de la talla de los que jugaron ese partido, no necesitas ni entrenar. Me parece que no entrenamos, duda Mario Killer y se excusa con una humorada ante la falta de memoria. Es que hoy no tomé la pastillita. Al no haber una práctica preliminar, el funcionamiento del conjunto local era una incógnita. Lo que sí tenía claro la dupla técnica, Juan Carlos Montes y Carlos Timoteo Gribol, quienes dirigieron a los rosarinos esa noche, era el equipo. Ese día nos juntamos a merendar y cuando dieron la formación no lo podía creer. Celebró el trinche por el lugar asegurado entre los 11. El día anterior le había advertido a sus amigos: si puedo jugar de entrada, verán los porteños lo que puedo hacer con la pelota. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a los que están acá. Veo desde parientes que ya con su sola presencia creo que rebalsamos el salón. Viste, exactamente. El negro me había pedido un cupo mínimo y yo le dije, mira, cuando vayan las paredes, ya está. Pero bueno, están acá en un día y una noche horrible como la que nos tocó y la verdad que esto esté lleno, que haya muchísima gente que quiero, que conozco mucho, que no conozco tanto. La verdad que me llena el corazón, estoy muy feliz. Están mis viejos acá adelante, que también se fueron a Rosario a la primera presentación. Veo amigos, ex profesores, la gente de la biblioteca, colegas. Está el intendente municipal, que también es para mí un orgullo. Veo muchísimos compañeros, así que desde ya estoy muy agradecido, muy impresionado, estaba muy nervioso. Pensé que no iba a haber tanta gente y la verdad que estoy gratamente sorprendido. Creo que mencioné colegas, veo por allá atrás también gente de la Z, que fue donde arranqué a hacer periodismo, gente que me tendió una mano, a Tito Olivera, que hablé con él estos días, que bueno, no puede estar, pero también le quiero dejar un abrazo enorme. Mencionaste a Central y a gente importante del club, que la verdad que es el club que amo. Viví los mejores años, si no de mi vida en ese club. Lo quiero mucho, me encanta volver y ir a verlo. Me hizo
de los tipos más felices en abril cuando ganamos el torneo provincial. Dejaría todo por ser guau esa noche y no estar con este libro, pero bueno, es lo que toca y estoy muy orgulloso de estar presentándolo acá con tanta gente querida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por haber venido. Y esto, la idea también un poco es que quede abierto al diálogo, quien quiera preguntar. Acá hay varios compañeros periodistas que conocen algo de la historia del Trinche y quienes no la conozcan también. Me parece que es una historia muy linda para acercarse a la historia del Trinche, la historia del partido, más allá de si se sabe o no de fútbol. Hablaba con unas compañeras de la biblioteca recién que me decían, che, mirá que yo de fútbol no sé ni cuántos jugadores entran a la cancha. Lo que un poco le decía y también pasa con el libro es que no hace falta saber de fútbol, en parte porque un poco contamos lo que fue la historia de cómo se conformó aquel partido, qué hacía un jugador del ascenso en ese equipo, qué hacía la selección argentina en Rosario jugando un partido amistoso cuando se estaba a punto de ir al Mundial. Pero me parece que la historia del Trinche es una historia en sí que es digna de contar. Nos pasó cuando empezamos la investigación, por supuesto que algo conocíamos de él, pero cuando nos metimos a la investigación del libro con Ariel Gómez, pensamos en eso, qué linda historia para contar y para hacerla libro, con la excusa un poco del partido, pero para también hablar de él, que era lo que nos gustaba. El libro, por supuesto, que no tiene solo del Trinche, hay de jugadores como Mario Kempes, bueno, hay un montón de historias. La de Trinche, sin lugar a dudas, es la más importante, porque este partido, si no hubiese jugado el Trinche, hubiese sido un partido más, no hubiese sido, por ejemplo, este libro. Pero bueno, el Trinche jugó y la rompió, y contar su historia, la verdad que nos gustó mucho. La idea del libro tampoco es, o el objetivo del libro no es desmitificar esto de hizo caño de ida y vuelta, la rompió verdaderamente o no, qué pasó en el entretiempo de aquel partido que dicen que supuestamente lo quisieron sacar o no. La idea fue poner todas las voces. Por supuesto que alrededor del Trinche hay exageraciones, hay un poco de la mitología que uno la asocia enseguida con la mentira o con la exageración, pero bueno, me parece que también la vida muchas veces, digo yo, que necesita de exageraciones y de este tipo de historia, porque bueno, son un placer en este caso para leerlas y conocerlas. Así que muchas gracias y queda